Actualmente, al pensar sobre negocios que sean rentables, creemos que estos solo se refieren a los que se relacionan con la tecnología o los negocios online. Pero no es del todo cierto, pues invertir en un negocio clásico que a su vez tenga un toque de innovación y creatividad también puede ser acertado. Este sería el caso de iniciar una papelería que responde a la constante demanda de productos escolares y de oficina, además a todo lo relacionado con temporada escolar, encuadernado, impresiones y accesorios infantiles. En palabras más simples, es un negocio que nunca pasa de moda. Quédate hasta el final de este video porque te daremos un amplio panorama sobre cómo iniciar una papelería, ya sea que quieras hacerlo desde casa o en un local con un presupuesto reducido. ¿Qué tan rentable es el negocio de papelería? Seguramente te estarás preguntando, ¿cómo pongo una papelería en mi casa y que sea rentable? Pues, en realidad no existe una respuesta estándar a esa pregunta, ya que todos los negocios son diferentes y su éxito radica en gran parte de la administración y la gestión que se lleve. Sin embargo, existen variables importantes como la ubicación, el surtido de productos, la diferenciación y la innovación, que son determinantes para conseguir que una papelería sea rentable. Es primordial que consideres que parte del procedimiento para iniciar un negocio de papelería es realizar una investigación de mercado. Es ahí donde debes ubicar la competencia cercana a tu negocio, así como tu público objetivo y los sectores potenciales que puedes abastecer. Sin importar si quieres iniciar una papelería desde casa o en un local rentado, este puede ser un negocio muy rentable si lo planeas de la forma correcta. Y si además cuentas con un amplio surtido de productos con el que puedas satisfacer la demanda del mercado. Recuerda que el éxito de este negocio está muy vinculado a la ubicación y al perfil de tus potenciales clientes. Esto es debido a que el margen de ganancia será variable si vendes tus productos cerca de edificios de oficinas, corporativas o de gobierno, escuelas de nivel básico o universidades. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Déjanos un comentario y dinos de qué negocio te gustaría que hiciéramos un video como este. ¿Cuánto cuesta poner una papelería? Analizar el cómo iniciar una papelería conlleva contemplar el costo de la inversión inicial. Es importante dejar claro que no existe una cifra fija, ya que el monto depende de varios aspectos. El primero de esos aspectos es si vas a establecer la papelería desde tu casa o por medio de un local comercial. Abrir una papelería pequeña en un local implica considerar dentro de la inversión inicial el valor de al menos los primeros 2 meses de renta, lo cual supone una inversión un poco más alta en comparación con empezar el negocio en tu casa. Otro de los factores de los que depende el presupuesto es del público objetivo. Esto significa que debes tener claridad de quiénes serán tus clientes, lo que a su vez te ayudará a definir el tipo de productos que vas a manejar para definir tu inventario inicial. Sabiendo lo anterior, le daremos importancia de llevar a cabo una investigación de mercado sea cual sea la ubicación y el modelo de negocio. También es importante que cuentes con una lista de los productos más demandados en una papelería. Así podrás tener una idea aproximada de la cantidad de dinero a invertir. Adicionalmente, si tu mercado así lo requiere, podrías considerar el costo de una fotocopiadora y una computadora, en caso de que no cuentes con una. Por último, también debes considerar los costos de los trámites y documentos legales, necesarios para iniciar un nuevo emprendimiento en tu localidad. La ubicación de tu papelería. Este factor es clave si lo que quieres es establecer una papelería en un local comercial. Antes de elegir el local para tu negocio, asegúrate de analizar la zona y el movimiento comercial a su alrededor. Por otro lado, si decides iniciar tu negocio desde casa, puedes hacer un recorrido por el sector para reconocer otros negocios, oficinas o escuelas cercanas. Aquí cuentas con la ventaja de tener un mejor conocimiento del movimiento de la zona, lo que te será de mucha utilidad al plantear tus estrategias de negocio. No se debe caer en la tentación de recurrir a la cochera para instalar el negocio, a menos que su ubicación garantice cercanía con los potenciales clientes. El ahorro de arrendamiento puede significar a mediano o largo plazo el cierre del negocio por falta de clientes. El mapa de tu papelería. Una vez decidido el lugar donde instalarás tu negocio, debes resolver la manera en cómo distribuirás tus vitrinas, anaqueles y repisas y en ellos la mercancía.
Recuerda que el proceso de venta se basa en la comunicación visual. La vista representa el 80% de la percepción humana, el oído implica el 10% y el resto de los sentidos tacto, olfato y gusto, el otro 10%. En la vitrina principal, la exhibición de artículos debe hacerse de forma sugestiva para que los productos sean atractivos. Regularmente se considera una vitrina exterior y una interior. La exterior tienen una mayor importancia, ya que su función es detener al transeúnte y brindarle una breve información que lo interese. Proveedores para tu papelería. Antes de elegir a los que surtirán tu negocio, debes considerar cercanía, precios y seriedad. Hay un gran número de mayoristas y distribuidores de productos de oficina y escolares. Estas empresas compran directamente a los fabricantes que generalmente no venden al menudeo, y después distribuyen los productos entre un gran número de pequeñas tiendas detallistas. Los distribuidores y mayoristas ofrecen en el mercado una gran cantidad de marcas de productos nacionales e importados. Cada una puede vender los productos más populares, pero también se especializan en algunas áreas como artículos escolares, productos de oficina, artículos de diseño y dibujo, entre otras. El inventario inicial de tu papelería. Ya que encuentres a los proveedores, el paso siguiente es surtir tu negocio. Aquí te compartimos algunos de los productos con mayor demanda en las papelerías. Cuadernos, libretas y agendas. Bolígrafos, lapiceros, lápices y portaminas. Hojas blancas y de colores. Colores, plumones y marcadores, permanentes y borrables. Papel de diferentes texturas, crepé, de China, iris, foamy, cartulina, pergamino, etc. Borradores y sacapuntas. Todo tipo de cintas adhesivas. Grapadoras, perforadoras y clips. Reglas convencionales y para geometría. Tijeras y cortadores. Plastilina, escarcha y pinturas. Papel fino, de arte y diseño. Pegamento en barra y líquido. Calculadoras básicas, científicas y graficadoras. Folders y sobres. Las ventas de tu papelería. Aunque la temporada de buenas ventas en una papelería suele ser en el mes de agosto, toma en cuenta que no solo existe la temporada escolar. Se pueden tener ventas todo el año. Lo importante es innovar con creatividad y conocimiento del mercado de clientes. Para muestra, a continuación, los meses del año y las festividades de las que deberás aprovechar. En el mes de enero, venta de oficina y venta de Reyes Magos. En febrero, venta escolar y del Día de San Valentín. En marzo, venta del Día de la Primavera. En abril, venta del Día del Niño. En mayo, venta del Día de las Madres. En junio, venta del Día del Padre. En julio y agosto, venta de regreso a clases. En septiembre, venta del mes patrio. En octubre, venta de material didáctico. En noviembre, venta del Día de Muertos. Y en diciembre, venta de Navidad. Marketing para tu papelería. Recuerda que en este momento nadie conoce tu emprendimiento ni lo que vendes. Puedes hacer uso de canales de difusión físicos, tradicionales y también online. Como medios tradicionales utiliza la publicidad impresa y reparte volantes por toda la zona. Respecto a la publicidad online, una de las formas más efectivas es crear perfiles de negocio en redes sociales como Instagram y Facebook. Puedes pagar anuncios publicitarios en estas plataformas para que más personas visibilicen tu página. Además, crea contenidos interesantes relacionados a la filosofía de tu negocio y a la variedad y diferentes usos de los productos que vendes. Así también te recomendamos ofrecer atención personalizada a los clientes por medio de WhatsApp. Si necesitas más información sobre cómo iniciar este negocio, te recomendamos descargar nuestra guía, Cómo poner una papelería, con la que tú podrás empaparte de todo lo relacionado sobre este negocio y así convertir tu emprendimiento en un negocio exitoso. Aprenderás fácilmente cómo poner una papelería y evitarás perder tiempo y dinero, teniendo la información precisa que necesitas saber para iniciar. Busca el enlace debajo de este video para ver toda la información. Deja tu comentario y dinos qué opinas de este negocio. ¿Y de qué negocio te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio.
para recibir más videos como este, y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. ¡Chao!